Cupones de alimentos, SNAP y BT. ¿Cuándo pueden calificar los inmigrantes para recibir estos beneficios? Estados Unidos es un país que se caracteriza por estar compuesto por un gran número de inmigrantes, los cuales, como bien sabemos, provienen desde distintos orígenes y países. Pues aquí la pregunta es, ¿ellos pueden recibir los llamados cupones de alimentos? Pues hoy, en este video, lo vamos a averiguar. Mientras también estaremos hablando sobre un pago directo estatal. ¿Quién es elegible para recibir un pago de hasta $2,400? Y es que a medida que el año llega a su fin, muchos residentes en los Estados Unidos están en la espera de ciertos beneficios por parte del gobierno. Pues en un estado en concreto sigue este ejemplo, ya que estará dando a sus residentes hasta $2,400 en pagos de estímulo económico. Es por ello que los invitamos a que se queden hasta el final de este video, porque se llevarán información muy interesante. El gobierno federal de los Estados Unidos tiene varios programas económicos que buscan ayudar a las personas que tienen los ingresos más bajos del país. Estos grupos de personas pueden beneficiarse del programa de asistencia nutricional suplementaria, también conocido como SNAP, que es el que otorga un alivio para que las personas puedan comprar alimentos en diferentes tiendas participantes. Como todos sabemos, Estados Unidos es un país que se caracteriza por estar compuesto con un gran número de inmigrantes. Pues bueno, ¿ellos pueden recibir cupones de alimentos? La respuesta es sí, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, desde que sean residentes o que cumplan con requisitos dentro del estatus migratorio. Los adultos mayores, los niños pequeños, los padres solteros y las parejas casadas, las personas que viven con discapacidades o los veteranos, cualquiera puede tener dificultades para poner comida en la mesa. Y esto va independientemente de su situación laboral. Pues según el Consejo Nacional sobre el Envejecimiento, que es entre todos estos grupos y que se encuentra también en los extranjeros que están radicando de manera legal en los Estados Unidos, son de los más, pues por así decirlo, afectados. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la USDA, aclara que esta ayuda no puede extenderse para aquellos que no son ciudadanos o residentes. Recordemos, los no ciudadanos presentes legalmente también pueden calificar. Un no ciudadano es en sí un extranjero calificado. Entre ellos vienen incluidos residentes permanentes legales, asilados, refugiados, víctimas de cualquier otro tipo de índole. Para poder ser elegible al SNAP, los no ciudadanos, como los turistas o los estudiantes, normalmente no son elegibles para recibir los beneficios. Además de cumplir con los requisitos de ingresos, las personas extranjeras deben cumplir con al menos 5 años de residencia en los Estados Unidos o 40 alojamientos laborales calificados. Recuerden que también pueden participar para la elegibilidad aquellos niños menores de 18 años que sean ciegos o discapacitados, personas de 60 años o más o residentes legalmente en Estados Unidos o pueden tener hasta una conexión militar específicamente definida o completamente. La orientación más que todo es clara, pero en realidad las reglas que rigen al programa de SNAP para los no ciudadanos elegibles son un poco complejas y pueden ser difíciles de interpretar. Pues en otras palabras, si usted es una persona considerada como no ciudadano, pero no es turista o estudiante y cumple con un cierto estatus migratorio, como por ejemplo los 5 años de residencia, entonces usted podría calificar para el programa de SNAP. Pues muy bien, ahora hablaremos sobre este pago directo estatal. ¿Quiénes son elegibles para recibir estos beneficios? Pues recientemente, en el estado de Texas, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que aumentaría la participación de los maestros jubilados, las pensiones entre un 2% y un 6% para el año 2023, lo cual beneficiaría enormemente a este sector de la población. Los jubilados entre 70 y 74 años
estarían recibiendo un pago de $2.400 a finales de año, mientras que aquellos mayores de 74 años serían elegibles para un pago de hasta $7.500. Hay dos formas de poder recaudar este estímulo económico según la preferencia del jubilado. Si el pensionado eligió como método de pago un cheque, pues entonces este cheque será entregado en su domicilio o su buzón prácticamente el 28 de diciembre, para que tú puedas cobrarlo en el banco. Ahora bien, si el método elegido fue depósito bancario, el depósito directo en tu cuenta bancaria, la transferencia llegaría a tu domicilio de los pensionados exactamente el 29 de diciembre. Pero el estado de Texas no es los únicos alivios que hemos estado viendo en este año 2023, ya que también recuerden que existe la asistencia temporal para familias necesitadas, también conocido como el TANF. Y es que este es un programa de bienestar que brinda asistencia financiera a las familias, las cuales han sufrido un revés temporal. El programa ofrece pagos en efectivo para que las familias necesitadas puedan cubrir sus necesidades básicas como alimentos, ropa, alquiler, mueblería, transporte y teléfono. Pues TANF utiliza fondos estatales para proporcionar asistencia en efectivo a las familias con dos padres que reciben beneficios con niños privados del apoyo de sus padres debido al desempleo o el subempleo de uno de ellos. Pues en Texas este programa está destinado a familias de bajos ingresos con hijos menores de 18 años. Las familias pueden estar formadas por padres y sus hijos o parientes que cuidan a estos niños. Para poder determinar si una familia es elegible para recibir este beneficio, los servicios humanos y de salud de Texas analizan la cantidad de dinero que tiene la familia, el valor de las cosas que poseen o por las que están pagando, y la cantidad que gastan en cuidado infantil o manutención infantil. Además, los requisitos antes mencionados, el padre o familiar que recibe el beneficio para poder ayudar a mantener a los hijos, debe también comprometerse con el programa para poder llevar a cabo una serie de acciones para que puedan mejorar su situación económica. Un ejemplo de estas acciones son las siguientes. Puede capacitarse para un trabajo o buscar un trabajo, debe seguir las reglas de manutención infantil, no debe renunciar a un trabajo, no debe abusar de alcohol o drogas, debe tomar clases de habilidades para padres, debe obtener vacunas para sus hijos y debe asegurarse de que su hijo vaya a la escuela. Pues en Texas se brinda la asesoría para que el beneficiario pueda cumplir con estos requisitos. El TANF tiene las mismas características que el apoyo regular, pero solo se otorga una vez a las familias de bajos ingresos que también están pasando por una crisis. Las familias que aspiran al beneficio deben tener hijos menores de 18 años y deben atravesar situaciones económicas, como la pérdida de empleo o del hogar o de una emergencia médica. Ahora también existe lo que es considerado como el TANF único, y este TANF único para familiares proporciona un pago único de por vida de $1,000 a los familiares que cuidan de uno o más niños relacionados que ya reciben. Pueden ser abuelos, tías, tíos, hermanos, hermanas o otros parientes consanguíneos que pueden recibir esta ayuda si es que cuidan a un niño que ya recibe TANF y que tiene más de 25 años y bajos ingresos. Recuerde que el gobierno de Texas también ofrece consejos y más información en su sitio web oficial o sus perfiles oficiales dentro de las redes sociales.